Buenas tardes. El día de hoy vamos a realizarle una entrevista a la docente Mariela Alejandra Schneider, quien nos ayudará a reflexionar sobre ciertas dudas acerca del rol del educador en el siglo XXI. Adelante, te escuchamos. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerles por considerarme para poder ser parte de esta entrevista y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias y poder responder todas las inquietudes que ustedes tienen respecto del área docente. Muchas gracias, nos agradece mucho, nos enorgullece mucho escuchar. Para empezar, nos gustaría preguntarte, ¿cuántos años tenés? Bueno, ustedes saben que eso no se pregunta, pero voy a responder. Tengo 46. Te queríamos consultar, ¿de qué sos profesora? Soy profesora en Ciencia Política, ese es el título que tengo, pero en la institución educativa me desempeño en el espacio de Construcción Ciudadana. A lo largo de los años cambió de nombre este espacio. Claro. Cuando recién inicié se llamaba Formación Ética y Ciudadana y también se llamaba Educación Cívica. ¿Y no sabes por qué se cambió el nombre? Porque van cambiando las legislaciones educativas y a veces van cambiando también las denominaciones y las organizaciones de las cajas curriculares de las instituciones. Entonces eso va haciendo que por ahí no cambia el contenido, pero claro, sí eso le cambia el queríamos nombre. saber. Claro. ¿Y actualmente disfrutás de tu trabajo? Siempre me fascina lo que hago, amo ser docente. Claro, te encanta enseñar. Me encanta enseñar y bueno, por ahí estaría bueno que convoquen a algunos de mis exalumnos para preguntarles si disfrutaban mis clases. Y cambiando el tema, ¿cómo te afectó la tecnología, las nuevas tecnologías? ¿Cómo te impactó eso? Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, En la docencia, sí, en la docencia. Primero tenemos que entender que la tecnología es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta y como tal siempre va a ser positivo como instrumento de agilizar una clase o de exponer alguna temática. En mi caso particular entiendo que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, conocidas como las TICs, son extremadamente útiles, necesarias y prácticas en la vida de la vida. Si lo planteamos, ¿no? Todo avanza y es imposible que la educación no avance. Entonces, sí o sí, adaptarse a todas estas nuevas herramientas que, como decís, facilitan muchísimas cosas. Con elementos que no son tan difíciles de usar, que son de simple aprendizaje, digamos. Claro. Y una vez que uno, o sea, pongo un ejemplo, una vez que uno aprende a usar Word, ya Facilita muchísimas cosas, facilita el tiempo, también por ahí la prolijidad, porque depende mucho también el tema de la escritura de cada persona. Exacto. Entonces siento que sí, como dijiste, esa es una herramienta necesaria que por ahí ahora se está implementando un poco más las redes sociales también. ¿Cómo te ves usando las redes sociales? Bueno, con respecto a las redes sociales, para mí, por ejemplo, trabajar en grupos de trabajo, valga la redundancia, que se implementó en el año 2020 con el tema de la pandemia, donde una de las herramientas muy utilizadas fue en los grupos de WhatsApp para que se pueda trabajar con los alumnos, pero no fue algo nuevo para mí, ya que hace muchísimos años atrás, desde el 2011 en adelante, yo ya utilizaba grupos de Facebook donde se incorporaban mis alumnos y allí trabajábamos desarrollando el contenido curricular desde esa red social, ¿no es cierto?, que es una de las más antiguas, que es el Facebook. Entonces no me resultó por ahí algo muy difícil o complicado cuando hubo que aplicarlo, porque no quedó otra. Claro, ya tenías experiencia. Exacto, en época de pandemia. Sí fue difícil en el sentido de por ahí que había chicos que no contaban con los dispositivos tecnológicos idóneos para poder involucrarse y trabajar en los grupos. Eso fue como lo negativo, ¿no?, de la tecnología. Que, Entonces, ¿se podría decir que esto te facilitó el comunicarte con tus alumnos, facilitar la llegada a ellos mediante el tema de la pandemia? Facilitó el trabajar con los alumnos, con las autoridades educativas e incluso con los padres, los tutores, las familias, porque fue una manera de estar comunicados en un tiempo donde no podíamos tener el contacto de manera presencial. Claro. ¿Sí? Y a causa de todo eso, tipo las redes sociales y eso, ¿te causó algún inconveniente con algún padre, alguna pelea, discusión o con algún alumno también? Y sí, como todo cambio, genera tensiones. Sí. Y sobre todo cuando por ahí ciertos mecanismos que deben utilizarse en esos cambios no son comprendidos por todos o no están al alcance de todos. Por ejemplo, hubo familias donde entendieron que era urgente e importante equiparse con los dispositivos para poder estar a la altura de las circunstancias y hubo otras familias que no.
esto, o sea, provocar ese rechazo, esa negación de tenemos que incorporar la tecnología, trajo conflictos en el sentido de que, bueno, mire, señora profesora o señor directivo, tengo un solo teléfono para 5 hijos. Claro. Y uno va en primero, el otro va en cuarto, el otro va en primer año, el otro va en segundo, y todos tienen que trabajar. Entonces a veces por ahí las familias en esa desesperación Claro. se alteraban. Era Pero una por- tensión Claro, constante que exacto. era Pero era porque también por ahí querían ellos poder estar a la altura, poder satisfacer esa demanda, Claro. y se sentían por ahí imposibilitados, porque Claro. a veces no se tienen los recursos. La pandemia dejó en evidencia muchas carencias y muchas falencias, no solo económicas, sino también sociales y culturales. Claro. Imagínate la cantidad de chicos que capaz se sentían más seguros yendo al colegio o a la primaria y tener que estar todo un año encerrados con los padres, capaz que no la pasaban también. Aparte, tengamos en cuenta que no todos los papás están preparados con las herramientas pedagógicas didácticas para enseñarle a su Sí, hijo, no, por eso claro. existen las escuelas. Exacto. Algunos de ustedes pueden tener la suerte de tener un hermano mayor, o un papá, una tía, una mamá que sea docente, o un vecino de última que por ahí estaba cerca, Claro. o bien los recursos económicos para pagar a un docente particular para que vaya, o sea, poniéndolos a la altura si su mamá o su papá no le puede explicar una temática, Claro. pero no ha sido el caso de muchos chicos. Y encima los padres tenían poca paciencia y a veces ellos recibían malos tratos o tratos bastante Y violentos. en sí, la situación de la pandemia creo que afectó a todos y mucho de manera emocional también. Entonces esta, como dice Abril, esta tensión constante, sumada a la presión de si no tengo un dispositivo, ¿cómo recibo educación? Claro. Porque no puedo salir de mi casa y no tengo contacto con una persona que, como vos decís, sea docente y me pueda guiar en los conocimientos. Entonces supongo que fue difícil para los padres y también de cierta forma para vos, porque pasó con el internet que costaba que los chicos se conecten, que A veces se cortaba, el servicio no era muy bueno. entonces vos decís, bueno, ahora tengo que evaluar a un alumno de esta forma. Y capaz que no es la intención, o puede ser que sí salió porque no quería estar en la clase o salió porque no tenía internet, ¿me entendés? Es como también eso de tu parte, cómo evaluar y entender la situación personal de cada alumno, que eso es lo que yo pienso en la docencia, lo difícil que es. Vos te parás frente a 35 o 40 chicos y vos tenés que entender, adaptarte a los 35 o 40 chicos que cada uno tiene su historia y Claro. su proceso de aprendizaje. Y sí, porque a algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos. Tocando el tema de la pandemia, como decían, por ahí a muchos chicos les costaba adaptarse a eso por el tema de que preferían lo presencial, la escuela, digamos. Quizás a otros, aunque sean pocos, les facilitó el poder llegar, digamos, porque yo veo que hay muchos chicos que, por ejemplo, de manera presencial les cuesta mucho relacionarse o preguntar y cosas así. Como que son muy tímidos. Claro, y creo que de manera virtual eso capaz a algunos les llegó a facilitar eso. Sí, sí, por ahí los chicos que están acostumbrados o estaban acostumbrados a estar detrás de una pantalla y que son por ahí los que interactúan con los videojuegos o que en cierta forma les gusta estar mucho tiempo en las redes y pasar como camuflados, ¿no? Detrás de una pantalla o con un seudónimo o con un avatar, como se dice. Es más fácil. Para ellos Aislados. estuvieron cómodos. Muy cómodos. Es más, han aprendido y han desarrollado por ahí herramientas y estrategias desde la tecnología muy buenas. De hecho, ha habido alumnos que han asesorado a los docentes con el tema del Classroom, cómo utilizar un aula virtual, el Classroom, Claro, cómo utilizar el Meet, cómo utilizar el Zoom, Claro, por por ejemplo, ahí. todas esas nuevas aplicaciones que de repente aparecieron en nuestra vida, que estaban ahí siempre, claro. pero nunca las usamos. Claro, se abrió la puerta de Exacto. todas estas nuevas Claro. cosas, que es o te adaptás o te adaptás. Claro, hay que Exacto. sobrevivir. Y nos permitió conocer herramientas de las cuales se disponían, pero no las usábamos, porque hoy, Jimena, dijiste algo interesante que tenía que ver con el tema de que la educación siempre va avanzando y que justamente se van incorporando nuevas tecnologías. Pero yo los invito a pensar, porque mientras vos hablabas, fue inevitable para mí pensar, y es algo que siempre le digo a los alumnos, más allá de toda la tecnología que existe y que nos vimos obligados también a implementar en el tiempo de la pandemia, si ustedes se cierran un rato sus ojos y miran hacia el frente como si estuviéramos en un aula, nos vamos a encontrar que al final del día en el aula tenemos el pizarrón y la tiza. Eso nunca cambia. Eso no va a cambiar, ¿no? ¿Sí? Si miramos un aula de hace 100 años atrás, nos vamos a encontrar con que tenemos un pizarrón
una tiza. Entonces ahí podríamos preguntarnos o reflexionar y decir hasta dónde llega la actualización o la modernización a nuestras aulas. Claro, porque incluso hay profesores que hoy en día, con la cantidad de posibilidades que hay con el uso de la tecnología que podría facilitar por ahí, en vez de tener 500 carpetas con 500 hojas que te pesan la mochila, en el teléfono puedes tener un PDF que hace que sea, bueno, menos peso en la mochila y que tengas toda la misma información, pero en un lugar menor, más chico. Y por ahí no quieren implementar todas esas cosas en el colegio. Y por parte se entiende, porque por ahí hay alumnos que utilizan el teléfono para otra cosa, se ponen a O tontear. agarrar y que nos pidan libros o lo que sea. Claro, El tema es que es un gasto porque gastamos Claro. en fotocopias, Claro. en libros, como en lengua podría ser mucho gasto en comprar libros, Claro. en comprar una enciclopedia casi, porque todo lo que nos piden siempre son extremadamente largos. Hacer Claro. afiches también, por ejemplo, creo que se lo podría reemplazar Por por lo que son infografías. por infografías, PowerPoint, y hay algunos profesores que lo siguen implementando. Claro, yo creo que se ve a veces que creo que la mayoría lo intenta. Sí, sí. A pesar de que no sepa manejar tan bien una computadora o un Power, lo intentan. Se esfuerzan. Hay otros que intentan. se quedan o se encasillan en si no es un afiche, no. Si no es, lo entiendo, porque puede ser, pero creo que también, si vamos a esto, tenés que pensar, estamos en una situación más en el país, estamos en una situación económica que está complicada. Claro, Y es para todos. Entonces, creo que hay gastos que se pueden aligerar y de forma muy simple, porque por suerte la mayoría ahora, después de la pandemia, en este momento, cualquier adolescente tiene un dispositivo. Claro, un teléfono, algunos con suerte de una computadora O una tablet. o una tablet. Entonces, por ahí vos ves que, tus colegas docentes intentan tratar de aligerar estos gastos o tratar de, bueno, en el teléfono tenemos, pueden llevar los archivos ahí, o siguen con el no fotocopia, afiche, como Libro. muy encasillados en eso. Y listo. Bueno, en el caso de, fundamentalmente en los espacios que por ahí donde más se requiere trabajar con textos y que es necesario tener el texto, como por ejemplo en el espacio de lengua, conozco docentes que si el alumno al momento de la clase, por el motivo que fuere, no pudo llevar el material bibliográfico impreso, les permiten trabajar desde el celular, porque por ahí la premisa es trabajar con el celular. Trabajar con el material más allá de que sea en un dispositivo móvil o en formato papel. La idea es que el alumno pueda ir leyendo y acompañando todo el análisis que se va haciendo, no esté perdido, Claro, o no esté que entretenido trabaje. en otra cosa, que trabaje. También, de todas formas, tenemos que tener en cuenta que si bien se desarrollan muchísimas habilidades, como hoy mencionaba en el tema del Word, o se puede usar el PowerPoint o el Excel o cualquier aplicación que haya, nada, absolutamente nada, jamás va a reemplazar a las estrategias y a las competencias y habilidades que se desarrollan en la hoja y en el papel. Nada, ¿sí? Porque lo que tiene la hoja y el papel y la lapicera o el lápiz negro, y al hacer rayar, llevar, traer flechas para acá, anotaciones hacia allá, eso no lo reemplaza la tecnología. Por más de que manejemos la tecnología, vieron ustedes que son jóvenes que se hacen, no sé, se utilizan programas para hacer cuadros sinópticos, Claro, es una cosa preciosa, pero primero donde se hace el borrador a veces. En la hoja y en el papel, le Claro, damos eso sí. forma, lo llevamos, lo traemos y después lo plasmamos perfecto allí. Claro. Pero las competencias y las habilidades que un ser humano desarrolla escribiendo en la hoja y en el papel, tiene no es superado por nada, o sea, tiene una importancia, una significatividad que no lo supera la tecnología. Después podemos ir Claro, hacia sí. los dispositivos, Claro. pero esto es irreemplazable. Claro, eso no lo saca nadie. Eso sí, lo entendemos. Eso sí lo entendemos. Nomás era plantear el hecho de que por ahí hay profesores que no quieren jamás usar un dispositivo o no te permiten hacer justamente pasar a limpio cuadros sinópticos o una infografía hecha en PowerPoint o en otro lugar que sea tecnológico. Es como que sí o sí papel, afiche, otra cosa no se puede. Claro, porque a veces nosotros tenemos miedo a la innovación, tenemos miedo a los cambios, Claro. no queremos nosotros salir de esa estructura, de ese cuadrado, como se dice, entonces no le permitimos al otro tampoco volar, ¿no? Desarrollar su imaginación, desarrollar todas las capacidades o todas las
las competencias que tenga. Por ejemplo, en época de la pandemia, volviendo, hubo personas que jamás, colegas me refiero, abrieron un aula virtual porque estaban totalmente peleados, divorciados con la tecnología. Yo trabajo con un grupo de WhatsApp, nomás decía, era lo máximo a lo que llegaron. No se sentían cómodos. No, claro. O por ejemplo, hacer un correo extra para que te manden allí los trabajos, porque pasaba también por ahí, los chicos mandaban los trabajos por correo electrónico. De hecho, hubo personas, vos misma Yael acá presente, que tuvieron que crear, a ustedes les habrá pasado lo mismo, tuvieron que crearse correos específicos para poder trabajar, enviar las tareas o incluso ingresar a clases. Sí. ¿Por qué no? No es que, el año 2020, chicos, no van a iniciar primer año, en el caso de ustedes que tenían que iniciar primer año, no van a iniciar y ténganse un correo debajo de la manga porque lo van a necesitar para ingresar a una aula virtual. Claro. Nadie se lo esperaba. Entonces hubo que ir salvando la situación sobre la marcha. Exacto. También porque fue todo muy... Sí, hubo que aprender. Sí. ¿En algún momento hubo algo que te llevó a pensar en dejar la carrera mientras la estabas estudiando? Claro, que lo hablaste, que te encanta, lo sabemos, pero por ahí en todo el trayecto dijiste, no, esto no me gusta. ¿Cuando estudiaba o durante ya trabajando? No, cuando estudiabas. No, ¿cómo les digo? Cuando algo se me presenta difícil en la vida, es como que me desafía a redoblar el esfuerzo. Claro. Entonces me pasó, por ejemplo, que hubo una materia en la cual siempre me destaqué cuando iba en el colegio secundario, que era lengua. Amaba leer, escribir. Y siempre las profesoras de lengua me felicitaban. Como siempre por ahí comento, odio la matemática, pero amaba la lengua, ¿no? El espacio de lengua. Entonces, irónicamente, en el profesorado, el espacio de lengua se llamaba Taller de Competencia Comunicativa, no lengua, tenía un nombre re largo, Taller de Competencia Comunicativa. Era cuatrimestral y yo la perdí a la materia. Claro, algo que para vos era como, ¿por qué? La perdí. Sí, chicos, entonces, y esto que les puede servir a ustedes, ¿no? Como cuando se vayan a estudiar o cuando Entonces fue para mí como un shock decir, pero me mintieron todas las profesoras de lengua a los 5 años de secundario. Claro. ¿Por qué? Una materia cuatrimestral. Bueno, esa materia era en primer año, entonces avancé hasta tercer año y en tercer año, ya cuando no me quedaban más instancias, porque sí o sí teníamos que tener todas las materias aprobadas, para poder hacer las prácticas y residencia el año siguiente, tuve que enfrentar ese monstruo. Para mí fue un monstruo, era algo que me tenía condicionada. Entonces, bueno, hacemos el trabajo porque lo iba a rendir libre, no la iba a cursar, de nuevo, no. La hice, me presenté libre, presenté el trabajo, lo aprobé, fuimos luego al escrito, lo aprobé y de ahí pasar al oral y fui la única que aprobé. Y entonces ahí me destrabé. Creo que eso nos sirve más a nosotros que estamos ahora a punto de terminar el secundario, para entender que van a haber muchas frustraciones, porque lo que sea que vayamos a elegir va a ser difícil. Así sea elegir trabajar solamente, va a ser difícil. Y creo que es un lindo ejemplo para entender que, como vos decís, cuando hay algo que nos cuesta, hay que redoblar las fuerzas para lograrlo. Exacto. Y bueno, para cerrar, te quería preguntar, viste que, me imagino en tus 20 años de docencia, tuviste que adaptarte cambiaron bastantes contenidos, o se agregaron otros que, por ejemplo, actualmente, no sé, como ESI, que te ves obligada a darlos. ¿Vos cómo sentiste que esto ¿cómo te afectó, digamos? ¿Te pareció bien? ¿No tanto? ¿Sentiste que fue como algo innecesario? O capaz no se abordó de la forma correcta. No sé. Con respecto a los temas transversales, la educación sexual integral ESI es un tema transversal, por lo tanto debe ser trabajado desde todos los espacios. Creo que cada docente y cada institución educativa de manera general y cada docente de manera particular en el aula y en el espacio, por lo menos en las instituciones en las que me desenvolví, uno tiene un margen de libertad y amplitud para poder abordarlo y trabajarlo desde el lado que uno considere que no va a incomodar o perturbar a los chicos, a los alumnos, ¿sí? Con respecto a mis alumnos, voy a hablar particularmente de las experiencias mías, desde mi espacio, que es Construcción Ciudadana, es justamente un espacio que permite hablar y debatir y reflexionar sobre muchas cuestiones.
siempre me gusta que los alumnos sientan la libertad de poder plantear todo lo que necesitan plantear, con respeto y entendiendo que siempre les digo y les dejo claro, tengamos en cuenta que nosotros somos personas, ¿sí? Claro. Hablando de eso, de tipo del respeto y estando dentro del aula, quería también saber si en algún momento recibió algún tipo de incomodidad Como acoso, algo de por eso. parte de alumnos O incluso profesores. incluso profesores, colegas. Colegas no, pero sí me pasó cuando recién inicié mi trabajo. Yo trabajaba turno mañana, turno tarde, y turno noche. En ese momento el colegio 26 funcionaba en los 3 turnos. Era mañana, tarde y noche. En el turno noche tenía alumnos que eran algunos de mi edad y otros mayores. Y me pasaba que sí, ellos siempre es como que trataban de ver hasta dónde uno tenía autoridad en el aula. Como te querían pasar por encima. Exacto. Y a veces incluso recuerdo que cuando tocaba el timbre para salir al recreo, yo juntaba las cosas en mi maletín. Yo tenía 27 años, más o menos, 26, 27 años cuando yo empecé a trabajar. Y se paraban, había 2 muchachos que se paraban en la puerta de la salida del aula, digamos, y se paraban, se apoyaban así con su mano, era como para intimidarme para ver si yo salía del aula o no. Yo tomaba mi maletín y sí, pasaba buenas noches, chicos, y me iba. Por supuesto que era una situación incómoda hasta que llegó un momento, llegó a los oídos de la directora y la directora habló con un profesor varón grande, y ese profesor se ocupó de los alumnos, es decir, los llamó aparte, les habló, pero no porque yo haya pedido, sino porque notaron que era esa incomodidad. Sí. Y vos sentís, porque hay veces que yo por curiosidad siempre pregunto muchas cosas a los profesores, y hay veces que hay profesores que me dicen que más si sos mujer y sos joven y recién empezás a trabajar, hay ciertos alumnos, obviamente, vas a cruzarte con muchos alumnos durante toda tu trayectoria, entonces te puede pasar que hay veces que hay docentes que incluso salen llorando del aula. Sí, por Tal lo mal vez- que los tratan. Claro, pero más sucede a veces con las chicas, con las mujeres. Exacto. Porque hay veces que dicen, no, como es un profesor varón, merece, o sea, no, lo entiendo y vos lo viste de esa forma, pero a vos te lo hicieron y al otro profesor varón no. Entonces es como, creo que nos lleva también a pensar en La visión machista por Claro. ahí que hay en los alumnos. todo lo que incluso. está pasando y todo lo que te lleva, digamos, a esto. Porque, como vos decís, construcción ciudadana es una materia muy hermosa porque se abre a hablar de muchos temas que nos involucran a todos. Entonces, Entonces realmente es algo muy interesante y que por ahí los alumnos no quieran prestar atención o quieran pasar por encima a las profesoras mujeres por ahí o tratarlas como si no supieran las cosas o como recién decía Jimmy, por ahí a las que son más jóvenes como que le quieren ir y tirar onda. Nos parece a No nosotros- simplemente creo que tirar onda, sino que pasar por encima de la Sí, autoridad sí. del docente, teniendo en cuenta también la edad Claro. y el trayecto que tengan, porque si bien a veces nuestros propios compañeros han habido situaciones en las cuales intentaban, como por así decirlo, tomarle el pelo a ciertas profesoras o Sí. profesores. Quizás eso se ve más en los nuevos, como que tienen un poco de menos confianza con ellos Claro. y empiezan a ver hasta dónde llegan, hasta dónde tiran. hasta dónde ceden los profesores. Sí, en sí, sí. eso, ¿vos sentiste que al inicio de tu carrera te fue difícil imponerte ante los alumnos? ¿O lo sentiste algo como te gustaba? ¿Lo sentiste algo más fácil. No sé si fácil, porque yo sostengo que la carrera docente no es para nada fácil. No es para cualquiera. Pero quizás algo más retador. Claro, Porque sí, o sea, ¿vos cómo enfrentaste eso? En un primer momento me sentía incómoda, de hecho en ese mismo grupo vino una vez un alumno y me gritó en mi cara. Era un alumno que consumía sustancias y llegaba al colegio, recuerdo que se llamaba Ángel, y digo se llamaba porque luego falleció porque se suicidó. Ese alumno venía a veces como muy alterado, y era muy inteligente, demasiado. Y los planteos que él hacía en clase, cómo motivaba al grupo a pensar y las temáticas que por ahí presentaba, eran muy buenas. Y yo siempre trataba de exaltar y recuperar eso, más allá de que él por ahí no me trataba bien. Claro.
Y hubo una vez que él se enojó porque otro alumno no tenía las características y la capacidad que él tenía. Y yo a ese otro alumno que se animó a hablar, lo felicité, porque también era digno de reconocer que era alguien que no tenía las capacidades de este otro chico y sin embargo habló y opinó. Entonces él se levantó y vino y se paró enfrente, pero bien así a centímetros de mi cara y dijo, pero ¿cómo lo va a felicitar? Y eso no puede ser, porque... Entonces lo dejé. Una vez que se calmó y se alejó, le expliqué que todos nosotros tenemos habilidades para trabajar y para exponer nuestros puntos de vista. A veces algunos son más verborrágicos y lo plantean con mayor facilidad y otros son más introvertidos y en algún momento cuando tienen confianza, creen que pueden hablar, hablan. Después en algún momento me encontré afuera con ese alumno en otro lugar, en otra situación, antes de que suceda esta tragedia, y él viene y me abrazó y me dijo, profesora, yo me quiero disculpar por haberla tratado así siempre, a pesar de que la forma alterada mía de tratarlo, usted jamás ni me levantó la voz, ni me insultó, ni me hizo salir fuera del aula, ni tampoco me hizo poner amonestaciones, porque ese tiempo todavía se ponían amonestaciones, siempre me trató con respeto. Después, bueno, me dio mucha tristeza, ¿no? Pues la determinación que tuvo. Pero creo que, bueno, me imagino que durante todo ese tiempo te quedas con esas experiencias, vas juntando esas buenas cosas que te pasaron, porque es mejor quedarse siempre con lo bueno que con lo malo. Y yo creo que también esa es una motivación a seguir. Exacto. Seguir encontrándote alumnos los cuales quizás otras personas no sacarían lo bueno de todo eso malo que se veía, Claro. para poder rescatarlos, para poder guiarlos hacia algo mejor. Claro, yo he tenido, por ejemplo, una profesora en la primaria que había un chico que por ahí se portaba mal y ella lo primero que hacía era agarrarlo de la oreja y lo tiraba, lo levantaba de la oreja. Y es como, el chico no se sentía para nada bien y no quería ir al colegio. A veces la escuela es el único lugar de contención o el lugar que los alumnos encuentran donde tienen paz o también donde pueden escapar de muchas situaciones que viven en sus casas. A lo largo de los años he podido ir viendo y enterándome y descubriendo muchas cosas. He tenido también por ahí, no sé si la suerte, pero sí y en cierta forma un privilegio, pero a veces uno se pregunta hasta dónde, de que los alumnos tengan tanta confianza para llamarme aparte y contarme cuestiones que a veces uno no está preparado para poder responder, no está a la altura. A veces uno quisiera abrazarlo al alumno porque es lo único que le sale a uno hacer, no se puede, porque uno no puede, por cuestiones legales, acercarse o estar manifestando cierto cariño al alumno, por más que uno quiera, pero no, porque hay ciertas normativas que uno tiene que respetar, como poder toquetear la mochila de un alumno y demás, bueno, lo mismo, pero a mí particularmente en estos años de profesión me he llevado ese beneplácito de decir, de ver alumnos que hayan tenido confianza de hablar conmigo de cuestiones muy privadas y personales, como también por supuesto los ha habido otros alumnos a los cuales capaz ni se acuerdan de mí. Claro, sí, siempre. Que no tienen porque no era la materia preferida o porque directamente No les caes bien. Uno no le cae bien a todo el mundo, pero como bien decían ustedes, a lo largo de los años lo que va quedando es todo eso que se sembró. Es como una flecha que se lanza hacia el futuro y en algún momento esas flechas dan resultado o dan algún fruto que es satisfactorio. Hoy en día tengo en el colegio trabajando colegas que han sido mis alumnos en el secundario, que han sido mis alumnos en el profesorado, porque también no lo mencionamos hasta acá, pero he trabajado en el nivel terciario como docente en la carrera de la cual soy egresada, que es Ciencia Política, y esos chicos que han sido mis alumnos, y ha habido alumnos que han sido personas grandes. Esa es la experiencia que me ha otorgado trabajar en un nivel terciario, ¿no? Ser por ahí docente de personas mayores a mí y que esas personas por ahí se acercaran y dijeran qué lindo que es escuchar a alguien que es por ahí más joven y que nos hace entender el tema o que se preocupa porque lo entendamos.
Me ha pasado una vez, por ejemplo, que tuve que renunciar a unas horas que tenía y los alumnos me llamaban que por favor vuelva, porque ellos no querían que nadie más los evalúe que yo, y que no renuncie. Bueno, esas cosas también son las cosas gratificantes que van quedando. Como hay otras tantas que no lo son, pero todo es parte del aprendizaje. Claro. Todo. Bueno, la verdad que nos encantó mucho escucharte, tener el privilegio de poder entrevistarte a vos. Fue una gratificante respuesta, la verdad. Así que te agradecemos por haber participado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por considerarme. Y bueno, repito, espero haber podido satisfacer todas las expectativas que tenían respecto de sí, definitivamente. Listo. Muchas gracias.